La fórmula integral de Cauchy. Presentamos ahora uno de los resultados más importantes de la teoría de funciones analíticas. CF de z, una función analítica en un dominio simplemente conexo que contiene una curva de Jordan C. Si z sub 0 pertenece al interior de C, entonces la función f evaluada en z sub 0 es igual al inverso de 2pi por i multiplicado por la integral sobre el contorno C de f de z entre z menos z sub 0 por el diferencial de z. En términos prácticos, el teorema nos dice que los valores de la función f de z en el interior de C están unívocamente determinados por los valores de f de z sobre la curva C. Es importante tomar en cuenta que este teorema de Cauchy le estamos considerándolo para dominios simplemente conexos, es decir, dominios en los cuales, dado cualquier par de puntos, podemos unirlos por una poligonal que esté contenida totalmente en dicho dominio y que además las curvas que estamos considerando son curvas de Jordan, es decir, que son curvas simples y cerradas. La prueba la vamos a hacer de manera constructiva. Primero vamos a suponer que f de z es igual a una función constante y es idénticamente 1. Y vamos a analizar qué pasa con esta integral. Es decir, considerar la integral sobre c de 1 sobre z menos z sub 0. Y consideramos que C es un contorno arbitrario y por tal motivo se hace necesario encontrar un contorno donde podamos trabajar de manera más apropiada. Y por este motivo consideramos el contorno C sub R, que es un círculo de radio R, por la comodidad que es trabajar con un círculo, y lo consideramos que está en el interior del contorno C, el cual podemos parametrizar de la forma siguiente. Z de t igual a z sub 0 más r por e a la i por phi. Y z' de t es i por r por e a la i phi. Considerando a phi, en todo caso, considerando que phi está entre 2pi y 0. Vamos a considerar que el contorno C tiene orientación positiva, al igual que el contorno C sub R. Y por el principio de deformación de camino, es claro que la integral de 1 sobre z menos z sub 0 sobre c va a ser la misma que la integral de 1 sobre z menos z sub 0 sobre c sub r. Algunos autores aquí dicen que están utilizando el teorema de Cauchy, Gorsat, para dominios múltiplemente conexos, y también es válido verlo así. Pero claramente el concepto que subyace detrás de esto es que si f de z es analítica en un contorno, entonces es claro que las integrales varían cuando las integrales no varían cuando se hace una deformación continua. Es decir, cuando nosotros pasamos de una curva inicial a una curva final sin pasar por el punto donde la función no sea analítica. Entonces, claramente, cualquiera de las dos vertientes que se sigan es válida y podemos parametrizar y darnos cuenta ya que sustituyendo el z'
El z' de t aquí, que es igual a i por e a la i por r por e a la i phi por d phi. Cuando lo cambiamos en dz y cuando sustituimos a z por su valor, es decir, por z0 más r por e a la i phi, entonces se elimina z0 con z0 en esta integral y nos queda exactamente algo parecido a lo que encontramos cuando hicimos la integral de 1 sobre z sobre un contorno C. Claro, porque es una integral del mismo tipo. Aquella es un caso particular de esta cuando z sub 0 es igual a 0. De tal manera que obtenemos que el valor de la integral es también 2pi por i. Al llegar aquí, este resultado cobra una atención especial en la teoría de funciones analíticas. Para algunos autores, de forma más general, consideran que este número que hemos encontrado se puede escribir como 1 sobre 2pi i. La integral de 0 hasta 2pi. Y que claro, el integrando va a quedar igual a 1. O sea, lo que significa que este valor es un número entero y es considerado como la función índice. Y esto da origen a la versión homológica del teorema de Cauchy, que no entraremos en detalle. Ahora, como f de z es continua en z0, dado que epsilon es mayor que 0, existe un delta, por definición de continuidad, tal que el módulo de f de z menos f de z0 es menor que epsilon para todo z que pertenezca a CR. Esto es siempre que el módulo de z menos z0 sea menor que delta. O sea, eso es equivalente a decir eso. Se puede probar que efectivamente el círculo interior va a tener un radio menor que un delta. Claro, ese delta dependerá de epsilon. Procediendo de forma análoga al caso anterior, es decir, usando de nuevo el principio de formación de contorno, pero ahora en vez de 1 usando f de z, tenemos que la integral sobre es igual a la integral sobre CR. ¿De quién? De f de z sobre z menos z sub 0. Por tanto, podemos tomar aquí esta integral y reescribir el integrando. ¿Cómo? Escribiendo f de z como f de z0 más f de z menos f de z0. Simple y llanamente lo que hemos hecho es usar un cero matemático, como solemos llamarle. Es decir, hemos sumado y restado f de z0. Con lo cual se tiene que la integral de f de z entre z menos z0 sobre el contorno C se convierte en la integral de f de z0 entre z menos z0 sobre el contorno CR más la integral de f de z menos f de z0 entre z menos z0 sobre el contorno CR. Es claro que la primera integral que tenemos aquí, esta integral, se puede ver que f de z0 es un valor constante. Por ese motivo, f de z0 puede salir de la integral, quedándonos exactamente la integral de 1 entre z menos z0 por dz sobre c sub r. Pero esto implicaría que ese resultado ya lo conocemos. Es 2pi por i por f de z0. Y la prueba se nos reduce a demostrar que el valor de esta integral es constante y que además de eso debe ser 0 para que la igualdad se cumpla. Para hacerlo utilizamos un resultado previo ya. O sea, aquí estamos diciendo qué es lo que queremos lograr y vamos a tomar una estimación
tomando módulo de la integral, es claro que hay una desigualdad que nos dice que el módulo de la integral es menor o igual que la integral de el módulo de la función. Ya se probó antes también esa propiedad, esa desigualdad. Entonces, aquí tenemos que esto es menor o igual que la integral, ¿verdad?, del módulo de la diferencia entre f de z y f de z sub 0 entre el módulo de z menos z0. Al llegar a este punto, es claro que estamos en las condiciones apropiadas para aplicar la desigualdad ML, como así le llamamos. Entonces, el valor máximo que puede tomar la función va a estar acotado por epsilon sobre r. Ese sería nuestro m. Y nuestro L sería en este caso la longitud de la circunferencia, que sería igual a 2pi por radio. Y naturalmente, simplificando, nos quedaría que esto es 2pi por epsilon. Como epsilon es un número arbitrariamente pequeño, entonces este valor tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. Y con esto el teorema queda probado, pues hemos establecido que el valor de esta integral es 0. Y por tanto la integral de f de z sobre z menos z0 sobre el contorno C es 2pi por f de z0. Esta es una versión particular del teorema de Cauchy, y de igual manera que el teorema de Cauchy-Forsat puede extenderse para dominios múltiplemente conexos, el teorema de Cauchy también puede extenderse para dominios múltiplemente conexos.